Muy buenas tardes, mi nombre es Marilyn Rojas, soy coordinadora del eje de comunicación y difusión del equipo 8 y es un gusto para mí el día de hoy presentar nuestra siguiente actividad como parte del capítulo Guatemala de OWSD. La Organización para la Mujer en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, OWSD, es una organización internacional fundada en 1987 con sede en las oficinas de la Academia Mundial de Ciencias en Trieste, Italia. Es una unidad del programa de la UNESCO a través del capítulo Guatemala y del equipo de trabajo 8, Cambio Climático, Mitigación del Riesgo y Desarrollo Sostenible, tienen el honor de presentar la conferencia Uso de teledetección para la gestión de las islas de calor urbano, un análisis en la ciudad de Guatemala. Tengo el gusto de presentar a nuestra moderadora el día de hoy, Karen Judith Hernández Cabrera. Ella es zootecnista de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es maestra en Ciencias en Agroforestería Tropical del Centro Agronómico Tropical para la Investigación y Enseñanza, CATIE, de Costa Rica. Es docente de la Escuela de Zootecnia, que fue directora en los años 2013 y 2017. Es miembro del Grupo 8, Cambio Climático, Mitigación de Riesgo y Desarrollo Sostenible, y del Grupo 9, Participación Ciudadana y Ciencia, ambos de OWSD, capítulo Guatemala. Experiencia en temas agroforestales, sistemas silvopastoriles, medio ambiente, ciencia ciudadana y adaptación al cambio climático. Sostenibilidad de sistemas de producción ganadera, extensión y transferencia de tecnología, enfocándose en la metodología de escuelas de campo, de la que es capacitadora y facilitadora. Es asesora principal de trabajos de tesis e investigadora asociada en proyectos de investigación, así como coordinadora de proyectos de extensión. Entonces dejo que con ustedes tengo el gusto a Karen Hernández. Muchas gracias, Marilyn. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta sala en la que por más de un año hemos coincidido, no solo para aprender y compartir, sino para crecer los sueños para algunos, conocer a nuestras futuras generaciones en el campo de la investigación, del trabajo agrícola, del trabajo en ambiente. Y precisamente hoy estamos citados todos para poder escuchar a Sofía García, que es una de nuestras jóvenes científicas que en este momento está formándose en el extranjero y terminando ya su trabajo y proyecto de doctorado. Y está tocando un tema muy interesante y precisamente por eso estamos todos convocados hoy, para que Sofía nos comparta mucha información que nos va a abrir los ojos a muchos pues, objetivos nuevos que podamos ir construyendo en base a lo que la ingeniera García nos va a contar. Entonces vamos a presentar a Sofía. Andrea Sofía García es ingeniera ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en observación terrestre y geoanálisis por la Universidad de Würzburg. Es candidata a doctorado con el proyecto Servicios Ecosistémicos de los Bosques Urbanos, modelado basado en sensores remotos e inteligencia artificial también por la Universidad de Würzburg. Tiene una experiencia laboral en temas de SIG y sensores remotos aplicados al ambiente en el Centro Aeroespacial Alemán con el Banco Mundial CONAP y Agua Consulta. Para algunos quizás que estamos muy concentrados en la parte de plantas y animales, quizá parezca que lo que Sofía tiene que contarnos hoy no está relacionado, pero sé que hay varios estudiantes en sala y entonces queremos que abran ojos y oídos y conecten la información que estamos viendo en las aulas, que estamos viendo en nuestro campo al diario, con el futuro, que es parte de lo que Sofía nos va a comentar el día de hoy. Solamente para quienes nos acompañan por primera vez, queremos compartirles que la OWSD es el primer foro internacional que une a mujeres científicas eminentes del mundo en desarrollo y desarrollado, con el objetivo de fortalecer su papel en el proceso de desarrollo y promover su representación en el liderazgo científico y tecnológico, que es algo que Sofía es una buena representante para Guatemala de eso. Entonces, bienvenidos nuevamente. Gracias, Sofía, por darnos tu tiempo y te dejamos entonces en el uso de la palabra. Muchas gracias, Karen. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Muy
bien. Entonces, muchas gracias, Karen, por la introducción. Justamente ese es uno de los objetivos que tengo hoy, ¿verdad? Poder enseñarles un poco de lo que estamos haciendo en teledetección y una de las diferentes aplicaciones que puede tener, pero de verdad que tiene mucho potencial. Entonces, así como ya nos presentamos, hoy voy a hablar sobre el uso de la teledetección para gestionar las islas, el fenómeno de las islas de calor urbano, y para ejemplificar vamos a hacer un pequeño análisis en la ciudad de Guatemala y de esta forma vamos a poder entender más o menos cómo se puede utilizar. Y vamos a empezar entonces por explorar el calor, ¿verdad? No sé, en especial las personas que viven en Guatemala creo que se pueden sentir identificadas con alguna de estas imágenes, en especial hace unas 2 semanas con esta ola de calor, ¿verdad? No sé si alguien tuvo que comprarse un ventilador nuevo o si trabajan en la industria o en el campo, les ha tocado sentir lo sofocante que se ha vuelto el calor, ¿verdad? Hemos sentido algún incremento de las temperaturas o ir caminando en la ciudad en un área donde no se puede encontrar sombra, cómo se siente de pesado, ¿verdad? O una de las cosas que a mí menos me gusta es ir atrapada en el carro sin aire acondicionado, en el tráfico, en una de las horas de más calor, a mediodía, no sé, terrible. Y en los últimos años hemos visto que este no es un fenómeno aislado, ¿verdad? Que tampoco es algo que solo una persona lo sienta, sino que es algo bastante común y se ha vuelto mucho más común en los últimos tiempos. Estas noticias son de este año, prácticamente de este mes. Y podemos ver cómo el calor está teniendo relevancia en nuestra vida diaria, ¿verdad? Cómo los medios están reportando sobre esto, cómo nos dan tips para ver qué podemos hacer para evitar los efectos. Acá tenemos una noticia interesante sobre las ventas de aires acondicionados y ventiladores que nos pueden dar una idea de qué tan grave es el problema del calor. También hay, como Karen mencionaba, para las personas que no están tal vez relacionadas al urbano, pero pueden estar interesadas en el calor seguro porque también causa deshidratación en el ganado, es un desencadenante de la sequía que puede afectar a las cosechas. Y también podemos ver que no es ni siquiera un fenómeno que esté afectando solo a Guatemala, sino que está afectando al mundo entero en general. Y solo la semana pasada pudimos ver que ese domo de calor estaba afectando México, Centroamérica y el Caribe. Para ver un poco la distribución espacial y el impacto, el INSIBUME publicó unos mapas sobre la temperatura máxima registrada hace 15 días, el 12 de junio, y podemos ver que en general en todo el país habían temperaturas más arriba de los 18 grados. 18 grados está relativamente bien, pero podemos ver en las áreas rojas que las temperaturas máximas fueron desde 34 a 38 grados, que no sé si alguno de ustedes percibió esas temperaturas, pero es mucho calor. Y entonces así podemos ver que el calor se está volviendo un tema muy importante, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre un fenómeno relacionado al calor que se da específicamente en las áreas urbanas. Entonces vamos a hablar sobre las islas de calor urbano. Esto es un fenómeno que se observa específicamente en las áreas urbanizadas porque cuando analizamos la temperatura de estas áreas, vamos a ver que son significativamente más altas que las áreas circundantes, ya sea suburbanas o rurales. Para verlo más gráficamente tenemos esto aquí, donde acá tenemos la temperatura, acá están diferenciando el día y la noche, y podemos ver que en general, en especial en la noche, vamos a tener una diferencia de temperatura, donde las áreas rurales van a tener temperaturas más bajas, luego vamos lugares suburbanos con una mayor densidad de superficie impermeabilizada con construcciones, y vamos a tener
que la temperatura va a ir incrementando con respecto a esto hasta que llegamos al área del centro donde está altamente edificado y que vamos a tener temperaturas más altas, ¿verdad? Y esto se puede ir analizando, es un fenómeno que ha sido bastante estudiado y que está causado en general por varios aspectos. Tenemos uno es el albedo, que es como cómo cada material va a reflejar de diferentes formas. Tal vez ustedes lo pueden identificar cuando tienen una t-shirt de color blanco, que en general se siente más fresca, que si tienen una negra, que en general va a absorber más el calor y entonces uno puede percibir un aumento de la temperatura, que el calor como que se absorbe. Y lo mismo pasa con la superficie terrestre. Si tenemos, por ejemplo, techos blancos, eso va a reflejar va a reflejar y el pavimento que va a ser más oscuro en general va a absorber. Luego tenemos otro aspecto que es la falta de vegetación, que también ha sido muy estudiado, que la presencia de árboles en especial, pero en vegetación en general, tiene un efecto muy importante en la regulación de la temperatura y en el confort térmico de las ciudades. Entonces, áreas que tienen más bosques debido a que producen sombra y a que pueden enfriar también a través del proceso de la evapotranspiración, en general van a tener menos islas de calor que áreas sin vegetación o áreas donde básicamente solo vamos a encontrar edificios o áreas construidas. También tenemos el caso del calor antrópico, que este se genera por medio de carros o de industrias principalmente, que en muchos casos uno de los residuos más importantes es el calor y que si no se trata correctamente va a sobrecargar igual el calor en la ciudad. También tenemos la meteorología, en general si tenemos cielos despejados y sin nubes, calmados, van a ser más propensos a que se genere una isla de calor que si tenemos vientos o con mayor lógica lluvia, ¿verdad? Luego, la geometría urbana también juega un papel importante, dependiendo de la altura y la distribución de los edificios se pueden formar cañones o bloqueos para que el aire circule y en general el calor fluya. Y también tenemos la geografía donde, por supuesto, la altitud puede jugar un papel muy importante en los cambios de temperatura, pero también la presencia de ríos o cuerpos de agua en general puede generar una disminución de la temperatura. Y todo el estudio de esto es especialmente importante porque el calor en general, y en este caso las islas de calor, van a tener un efecto muy importante. Cuando hablamos de las ciudades es donde la mayor cantidad de gente se está concentrando, ¿verdad? Y cuando vemos que este fenómeno puede tener el riesgo de incrementar la mortalidad y morbilidad relacionadas con el calor, eso es golpes de calor, inclusive infartos o insolación, y las personas, los niños, las personas de la tercera edad o con alguna condición de salud preexistente son especialmente vulnerables sobre esto. Es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y también tomar medidas, tenemos que empezar a mitigar, tenemos que mantenernos hidratados siempre y tratar de no exponernos al sol directo. Y en general es un fenómeno importante para la integridad y el confort de las personas. Pero más allá también vamos a ver algún efecto, por ejemplo, en la demanda de electricidad, porque entonces más personas van a poner un aire acondicionado o un ventilador y eso va a necesitar que generemos más electricidad.
Eso asimismo puede producir más emisiones contaminantes para la atmósfera por la misma generación, pero también la temperatura puede hacer que nuevas reacciones químicas se produzcan y eso va a generar mayor contaminación. Y asimismo, el cambio de la temperatura en los cuerpos de agua puede causar contaminación térmica que puede llegar a causar pérdida en la biodiversidad. Y entonces, para poder tomar medidas que nos ayuden a mitigar estas consecuencias, estos efectos negativos de las islas de calor, necesitamos hacer un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico necesitamos monitorear cuál es el impacto, cuál es la distribución y en general la magnitud de las islas de calor. Y para esto se utilizan normalmente sensores in situ, como en las estaciones meteorológicas, como la que vemos aquí en la imagen. Y a partir de esto nos da un punto con una temperatura en específico y eso cuando ya tenemos varios podemos interpolar, hacer modelos climáticos, etc. Pero hoy les vengo a preguntar, ¿ustedes creen que se puede medir esto desde el espacio? Y aquí es donde entramos más al tema de la teledetección. Entonces vamos a ver un videito rápido sobre qué es la teledetección. Entonces, ustedes se imaginan, ya hemos oído cada vez más sobre la industria espacial, que tenemos satélites que están orbitando alrededor del planeta y hay algunos de telecomunicación, pero muchos otros se dedican a capturar información sobre la superficie terrestre. Diferentes clases de sensores, diferentes tipos de información, diferentes resoluciones, pero en general hay muchos fenómenos que se pueden analizar a través de estas imágenes. Aquí vamos a ver algunos poquitos. En este caso es una imagen óptica. Acá podemos ver un área donde en general se mira vegetación, pero podemos ver algunos cuadraditos ahí que nos pueden indicar que son cultivos. Y podemos ver el cambio, ¿verdad? De una época a otra, podemos ver cómo la deforestación incrementó y el área agrícola se ha extendido. También nos puede servir para monitorear incendios forestales. Podemos acá delimitar el área e ir viendo cómo avanza, cuál es el avance de los incendios. Nos puede servir para monitorear contaminación. Acá vemos la contaminación y cómo cae al mar y también la extensión que tiene. Hay algunos sensores que también nos pueden dar información sobre contaminantes atmosféricos, otros que nos dan proxy sobre la actividad humana por medio de las luces nocturnas. Y el que nos interesa ahora, que es los sensores que pueden medir la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, ¿qué es la teledetección? Es la adquisición de información de la superficie terrestre sin estar en contacto con ella y a través de la radiación electromagnética. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos una foto, estamos haciendo teledetección porque nuestra cámara va a capturar información sobre un paisaje, sobre una persona y sin estar directamente en contacto con ella. Y se basa, como ya mencioné, en el espectro electromagnético, que va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, pasando por el espectro visible, que es este pedacito nomás lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos o capturar con una cámara RGB. Y después de pasar del espectro visible, tenemos este rango, que es el rango infrarrojo, donde vamos a tener en el rango de ondas más largas, el infrarrojo térmico. Entonces, los sensores satelitales que tienen la capacidad de capturar esta longitud de onda, que van a ser los de infrarrojo térmico, van a poder medir la radiancia emitida por la superficie y por la atmósfera de la Tierra, que a través de varias ecuaciones y modelos se puede transformar en temperatura.
Y entonces, ¿qué satélites van a estar midiendo esto? Tal vez si ustedes tienen ya algunos conocimientos sobre sensores remotos, tal vez les suene alguno de estos, son de los más conocidos. Los satélites Landsat o los satélites Landsat han estado en funcionamiento desde 1982 y se utiliza especialmente Landsat 8 y Landsat 9 para medir infrarrojo térmico con una resolución de 100 metros, que eso quiere decir que van a darme un cuadradito de 100 metros cuadrados con una temperatura que va a ser representativa de esta área. La resolución temporal es de cada 16 días. Eso quiere decir que el sensor va a girar alrededor de la Tierra y va a pasar por el mismo punto cada 16 días. Luego tenemos el satélite Terra Aqua con el sensor MODIS, que también ya lleva bastante tiempo en funcionamiento. Este tiene la ventaja de que pasa más seguido por el mismo punto, cada 12 horas. Eso nos permite que tengamos mediciones de día y de noche. Y tiene la desventaja de que el cuadradito, cada píxel va a tener un área de 1 kilómetro cuadrado. Eso es un área bastante más grande, no nos permite tener información más local. Luego tenemos el satélite Sentinel-3, este es de la Agencia Espacial Europea. También está en funcionamiento desde 2016 hasta el presente, con una resolución espacial de 1 kilómetro y asimismo pasa por el mismo punto cada 12 horas. Entonces hay bastantes más, hay algunos otros satélites que están dando información térmica. Ahorita yo solo les quise mostrar 3 de los más comunes, pero sí se pueden encontrar más. Y ahora veamos un poco los beneficios de la teledetección. El principal beneficio es que se puede tener una cobertura espacial continua. No tenemos puntos distribuidos alrededor, sino una imagen continua que nos da valores representativos del área para cada píxel, ¿verdad? Cada uno de estos cuadraditos. También nos puede servir, es muy, muy útil para complementar datos in situ. Hay muchas metodologías que nos permiten combinar los datos de estaciones meteorológicas o de otros tipos de sensores y poder tener datos más locales, complementándolo uno con otro, los datos in situ con las imágenes satelitales. Y otra cosa que a mí me parece muy importante es que están disponibles gratuitamente, cualquiera los puede descargar y a través de esto son libres de hacer algún análisis geoespacial con este tipo de datos. Asimismo, estas herramientas y estos productos tienen sus limitaciones. El primero es que los horarios de adquisición de los satélites no coinciden con horarios de temperaturas máximas y mínimas. En especial cuando hablamos de Landsat, si pasa con cada 16 horas, cada 16 días, no podemos estimar exactamente cada cuánto y no se puede decirle como, bueno, necesito que bajen la velocidad del satélite porque necesito que pase exactamente a esta hora. No se puede hacer, al menos no con estos. Y en el caso de Landsat, usualmente solo tiene datos de día. Eso también nos limita un poco las posibilidades para la detección de islas de calor, porque ya vimos que hay una diferencia entre las temperaturas de día y las temperaturas de noche. También tenemos problemas con las nubes, porque usualmente nuestros sensores no pueden atravesar las nubes y si tenemos una nube justo en la ciudad o hay tormenta en el momento exacto que el satélite está pasando, no, pues no hay nada que hacer. La foto que va a tomar nuestro sensor va a ser de nubes. Y eso se puede corregir para evitar un sesgo en nuestros datos y no estar analizando únicamente nubes, pero eventualmente puede ocasionar vacíos en nuestras bases de datos.
También nuestras estimaciones van a depender de los efectos atmosféricos y de las correcciones que hagamos sobre estos efectos atmosféricos, de la emisividad de la superficie, que ya vimos que cada superficie tiene una diferente emisividad, como en el caso del albedo. Y en algunos casos ciertos materiales van a devolver o van a ser captados por el sensor con temperaturas de 80 grados Celsius que no son las temperaturas reales. Y asimismo, el ángulo de captura del sensor también va a tener un efecto en nuestras estimaciones. Además, tenemos que es difícil comparar entre sensores porque ya vimos que tienen diferentes características, ¿verdad? Tenemos diferente resolución espacial, diferente resolución temporal y al final siempre queremos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, necesita bastante preprocesamiento para que sea posible comparar entre diferentes tipos de sensores. Ahora vamos a ir rápidamente a nuestro estudio de caso en la ciudad de Guatemala. Es un análisis bastante rapidito que hice en la herramienta de Google Earth Engine. Es una herramienta en línea donde tenemos todas nuestras bases de datos también en la nube y podemos solo llamarlas usando JavaScript o en algunos casos Python. Entonces, para el primer análisis vamos a utilizar Landsat 8. Vamos a ver un periodo entre 2017 y 2022. Y yo lo que hice fue poner un punto en el centro de Guatemala. Acá lo pueden ver este puntito rojo. Y acá hice un buffer con un radio de 15 kilómetros para que esa sea mi área de análisis. Y vamos a medir la temperatura superficial media. Entonces, esta es nuestra área de estudio. Acá vamos a ver que está Guatemala. Vamos a incluir una parte de Mixco y Villanueva. Y vamos a usar Landsat 8 después del procesamiento, toda la corrección de nubes y todo eso. Vamos a tener algo así, donde se pueden ver que tenemos la temperatura o los colores azules indican temperaturas más bajas y los colores más rojos indican temperaturas más altas. Entonces, en general, podemos ver que los colores rojos van a estar localizados en las áreas más densamente construidas y que las áreas con más vegetación van a corresponder a las áreas con menor temperatura. A mí me llama la atención especialmente algunos hotspots, algunos puntos donde se mira más rojo, ¿verdad? Primero esta línea, también esta línea roja de acá y este punto de acá o esta área de acá que se mira bastante más roja que el resto. Entonces vamos a ir primero a esta. Cuando hacemos zoom, es esto de acá. Para los que conocen la ciudad de Guatemala, aquí estamos en el anillo periférico. Y acá en el Castillo Lara. Y cuando vemos esta área de acá, cuando nos ubicamos, podemos ver que es un área industrial que está teniendo una temperatura bastante más alta que el resto del área de alrededor, ¿verdad? En especial si comparamos con estas áreas que no están pobladas, que en algunos casos son barrancos o solo áreas de recreación y así, que son con más vegetación. Hay una gran diferencia. Acá podemos ver temperaturas bastante más bajas. Y también en esta área donde es pura área residencial o habitada, construida, podemos ver que también hay áreas con temperatura relativamente alta en comparación con otras áreas, ¿verdad? En el caso de la línea roja que habíamos visto antes es el aeropuerto, que podrá tener que ver con los materiales de la pista que van a estar absorbiendo bastante calor. Y
También es bastante interesante cómo se ubica espacialmente esto y cómo está generando bastante calor. Y las diferencias respecto a las áreas circundantes, ¿verdad? Igual vemos algunos hotspots un poco menos notables en las áreas construidas, en la colonia Santa Elisa, en algunas áreas, o en la colonia La Reformita también. Y esto, por ejemplo, acá en Santa Catarina Pinula, al parecer también el efecto de estar rodeada de vegetación puede también significar alguna cierta disminución de la temperatura. Luego vamos específicamente con la estimación del efecto de calor urbano. Y esta lo hicimos con MODIS para poder tener una diferencia entre temperatura de día y temperatura de noche. Y lo que hicimos es que en cada una o en el área de la ciudad tomamos muestras y polígonos de áreas impermeabilizadas y de áreas con vegetación para tomar eso impermeabilizado versus con vegetación para ver cuál es la diferencia. Y lo hicimos en general como la ciudad de Guatemala y las áreas circundantes. Y acá pudimos ver que la temperatura media de las áreas urbanas en la noche es de 15 grados Celsius según nuestros modelos, y en el área rural de 13.21, lo que nos da una diferencia de 2.22 grados Celsius. Esa va a ser nuestra diferencia entre estar en un área urbana y en un área un poco más rural, con más vegetación, en la noche. Y cuando hablamos del día, esta diferencia incrementa bastante. Vamos a tener en el área urbana una media de 37.5 grados y en el área rural de 28.5 grados, dándonos una diferencia alrededor de los 9 grados Celsius, lo cual sí nos deja mucho que pensar, ¿verdad?, sobre las diferentes consecuencias que podemos tener por el calor solo por movernos unos kilómetros de un lado a otro. Y bueno, entonces para concluir, el monitoreo de las islas de calor urbano nos proporciona datos claves para tomar decisiones informadas, para poder mitigar los efectos negativos de las altas temperaturas en entornos urbanos. Nos permite también poder entender muchos otros fenómenos que se dan, como el cambio climático, o nos pueden ayudar mucho en tomar decisiones en salud pública. Y bueno, ya más en general, la teledetección es una herramienta accesible, frecuente y global, que permite este monitoreo y que también permite el monitoreo de muchos otros parámetros físicos que se pueden medir de la superficie terrestre. Entonces, es una herramienta muy, muy interesante que yo les invito a probar. Ahorita también yo solo les di una probadita de lo que estamos haciendo, pero hay mucho más que trabajar en este tema. Y si alguien está interesado, yo estaría muy feliz de que me contacten. Ahí podemos platicar sobre proyectos en común y cómo podemos utilizar la teledetección para muchas otras aplicaciones. Y si no, o si quieren profundizar un poco más, yo los invito a buscar el programa ARCET de NASA. Es un programa de desarrollo de capacidades donde el objetivo es aumentar el uso de la teledetección. NASA y la Agencia Espacial Europea ponen a disposición de todos estas imágenes satelitales, y lo que necesitan es que la gente los use, ¿verdad? Entonces, tienen cursos para la aplicación de teledetección en muchos temas diferentes: gestión de riesgo, estimación de servicios ecosistémicos, agricultura, por supuesto también las islas de calor urbano. Está enfocado especialmente en stakeholders. Usan esta plataforma que yo les mencionaba, que es Google Earth Engine. Y
Aquí les dejo el link y si no, igual solo pueden poner ARCET, NASA en Google y seguro van a encontrar ahí algunos de los cursos que ellos están ofreciendo. Y bueno, muchas gracias. Espero que esto les haya despertado por lo menos su curiosidad. Hay mucho más que aprender sobre teledetección, sobre islas de calor urbano y sobre ciudades en general. Y creo que es un tema muy, muy relevante hoy en día, en especial con estos cambios que hemos estado viviendo. Creo que todos hemos sufrido de cierta manera el calor y en especial si nos encontramos en un puesto de toma de decisiones, es importante que diagnostiquemos a tiempo para aplicar las medidas de mitigación necesarias para que podamos adaptarnos al calor que se vuelve cada vez más presente en nuestra vida diaria y como dicen, ¿verdad? Al final este verano va a ser, es el más frío del resto de nuestras vidas, entonces sí tenemos mucho que trabajar para proteger a las personas. Gracias. A ti, Sofía, muchas gracias. Creo que nos quedamos como cortos en el tiempo por las ganas de seguirte escuchando y de pues ampliar nuestra visión y, ¿por qué no decirlo? Nuestro conocimiento a través tuyo de estas formas de ver a la Tierra y de ver toda la actividad antropogénica que, pues, como lo dices tú en toda tu conversación, es la que nos está provocando todos estos cambios y nuevas modalidades para tratar de adaptarnos a lo que se viene. Gracias por compartir un poquitito de lo que tú estás haciendo y creo yo que no solo yo me quedé con un montón como de dudas y ganas de saber qué más se puede hacer con eso. Vamos a comenzar ahorita con las preguntas que hubo en chat. Si alguno de ustedes pues está interesado en a viva voz hacer la pregunta, pues después de que yo le lea las inquietudes de Patricia a Sofía, entonces podríamos dar la palabra a quien quiera interactuar de esta forma. Patti nos pregunta si se conoce si hay algún detector in situ de los que tú mencionabas en el área rural, puestos ya en la ciudad capital. Y conectando la información, también pregunta, ya que en las zonas de ciudades hay construcción vertical y ahorita en Guatemala estamos empezando a vivir esto, ¿qué pasa con esta forma de ver y de leer la información? Puesto que la inquietud de Patricia es, teniendo tantos edificios, porque aparentemente la construcción baja o de pocos niveles parece ser la que más calor genera. Entonces, estas dos preguntas de parte de Patricia Luqui, por favor. Muchas gracias, Patricia. Respecto a la primera pregunta, yo creo que el INSIBUME tiene una red de estaciones meteorológicas. En muchos casos están enfocadas al tema de la agricultura y por eso se encuentran en áreas rurales, pero en especial en la ciudad de Guatemala hay al menos 3 estaciones meteorológicas. No estoy segura si todas están en funcionamiento actualmente, pero seguramente la del aeropuerto, porque es muy importante para los aviones, esa sí está en funcionamiento. Sin embargo, podemos imaginarnos que tener 3 puntos en toda la ciudad de Guatemala no es suficiente, ¿verdad? Y en general, en muchas otras áreas urbanas del interior del país no contamos realmente con muchos más datos in situ. No he tenido la oportunidad de analizar si hay, por ejemplo, estaciones, seguramente sí hay estaciones meteorológicas, parte de estos programas de ciencia ciudadana, de participación ciudadana, donde personas compran su propia estación meteorológica o sus propios sensores low cost, de bajo costo, que pueden conectar a ciertas bases de datos libres y que también se podrían utilizar, por ejemplo, para hacer algunos análisis, pero oficiales sí existen, solo que no muchas, y tendría que confirmar si todas están en funcionamiento.
Ahora, respecto a la segunda pregunta, hay zonas de la ciudad con construcción vertical y otras con construcción de un nivel, pero parece que hay más calor en construcción baja. Creo que tendríamos que hacer un análisis más a fondo para ver si la altitud de los edificios realmente está relacionada, pero sí, por lo que vimos actualmente, lo que a mí se me ocurre es que cuando hablaba de las causas de las islas de calor, una de ellas es la geometría, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con los niveles. Y lo que a veces sucede es que cuando tenemos una calle con edificios altos de ambos lados, se forma un cañón donde el viento circula bastante bien. Eso puede ayudar a enfriar ciertas áreas esa zona en específico, pero puede bloquear el paso o la distribución del aire y el flujo de aire a otras zonas que están alrededor, ¿verdad? Haciendo que el calor se mantenga en esas áreas y que incremente. Y eso podría ser alguna de las causas, pero como digo, tendríamos que hacer un análisis más a fondo para tener algunas conclusiones. Muchas gracias, Sofía. Karin Rivas nos dice, ¿hay algún estudio sobre las islas de calor urbano en las ciudades en el país? La verdad es que yo no conozco ningún estudio. Voy a investigar más y tal vez después, si encuentro algo, se los puedo compartir al final. Pero creo que sería algo muy interesante para hacer también, especialmente con sensores remotos. Entonces, tal vez si alguien está interesado en poder hacer un estudio de esta clase a una mayor escala, sería muy interesante para hacer. Gracias, Sofía. Para quienes están interesados en seguir comunicándose y compartiendo información y preguntas con Sofía, nos acaban de transcribir el correo electrónico y el usuario de Twitter de Sofía en el chat, que es una de las primeras preguntas que hizo Luis Olayo, y también nos comparte que a qué nivel de detalle se puede trabajar con esta metodología, hasta qué altura y escala se pueden hacer mapas de calor. Acá lo que vamos a hablar va a ser especialmente de la resolución espacial, que es el tamaño de píxel. Y generalmente, o hasta donde yo sé, desde estos sensores que son libres, solo tenemos hasta 100 metros cuadrados de área. Esa sería como la escala más pequeña a la que podemos, o más grande, más local, a la que podamos, con la que podemos trabajar. Sin embargo, existen muchas metodologías que combinan sensores locales. Hay ciudades donde existe una alta densidad, especialmente de sensores de bajo costo, donde se colocan y ya con eso podemos interpolar y tener información bastante local. Yo diría cada 5 metros inclusive sobre las condiciones de calor. Cuando hablamos de altura, en este caso estamos tomando en cuenta, o la información que nos da va a ser lo que se llama en la cima de la atmósfera, pero en este caso vamos a poder convertir la radiancia en la cima de la atmósfera, que es hasta cierta altitud, en temperatura de la superficie terrestre. Entonces estamos viendo reflejada diferentes altitudes según el desnivel de la superficie terrestre. Listo, muchas gracias. Pues te están felicitando por la información que nos estás compartiendo, el trabajo que tú estás haciendo. En realidad, nos unimos a los comentarios de felicitación. Pues es muy interesante lo que podríamos llegar a hacer con tus investigaciones. Y pues aquí Marilyn nos pregunta si la teledetección nos puede ayudar a medir la huella ecológica. Yo no estoy muy especializada en el tema de la huella ecológica, pero por lo que entiendo es como el impacto que tenemos sobre el ambiente, ¿verdad? Yo creo que desde el aspecto de la teledetección tenemos muchos proxies que nos pueden ayudar para
estimar esta huella de carbono, esta huella ecológica, podemos ver el tema de desechos, inclusive hay algunos estudios que han llegado a mapear las áreas donde hay residuos en la calle, ¿verdad? Se pueden estimar los vertederos, las áreas de los vertederos, inclusive creo que el volumen. Podemos medir deforestación, podemos medir muchos otros parámetros que nos pueden indicar el impacto que tenemos en el ambiente como seres humanos, pero tal vez si nos puede explicar, Marilyn, como qué temas en específico se miran o se analizan en la huella ecológica, pero yo creo que en general sí, no, probablemente no todos, pero hay más de algunos que están relacionados con aspectos físicos de la superficie terrestre que sí se podrían calcular, estimar o generar proxies a través de la teledetección. Okay. Marilyn, ¿tú quisieras ampliar tu comentario para profundizar un poco más en la pregunta? En la misma línea para conectar la mía, ¿no? Desde la parte animal, ¿qué tanto podríamos ver este tipo de emisiones de gases de efecto invernadero tan satanizados en la parte agrícola? Entonces, Marilyn, porfa. Sí, gracias, muy interesante, Sofía. Sí, de hecho, cuando hablamos de huella ecológica, pues prácticamente varios de los factores que se analizan para medir el impacto que tiene una actividad humana, tú pues, dijiste la mayoría, gestión de residuos, la presencia humana, también está relacionada con el consumo de agua, la huella hídrica, entonces tendríamos que ver también, pero quería saberlo de alguien experta en esta parte de la teledetección. Entonces yo estoy ingresando a este tema, entonces me pareció muy interesante que tú lo estabas hablando y para mí tú estabas hablando de la huella ecológica que yo doy el curso, entonces sí, prácticamente la huella ecológica es el impacto que tiene una actividad humana y se mide en hectáreas, cuántas hectáreas necesita esa actividad para poder desarrollarse. Incluye actividad pesquera, huella hídrica, huella de carbono, emisiones de residuos líquidos, etcétera. También uso de energía eléctrica. De hecho, son varios factores, pero como tú lo mencionabas, por ejemplo, en tu disertación del año pasado, que estabas hablando sobre las luces, y eso es prácticamente el consumo de energía eléctrica, entonces también se podría como que la huella ecológica actualmente se mide, pero es en hectáreas y es una estadística un poco compleja para medir la huella ecológica, pero si lo hacemos desde teledetección, estamos hablándolo, ya no son cifras que se toman del satélite, prácticamente, ¿verdad? Entonces sería como otra metodología para que se podría ser tal vez más exacta, podríamos decirlo, porque la otra son como encuestas y a veces las encuestas tienen sesgo, en cambio aquí no hay sesgo, no hay tanto sesgo, más que solo lo de las nubes que tú mencionabas, ¿verdad? No, para mí es súper interesante, Sofía, y pues sí, esta es una ciencia que yo he visto que en los últimos, ¿qué? 10 años, creo yo, que ha tenido más auge, lo de la teledetección, utilizar herramientas de sistema de información geográfica, para poder entender hasta lugares recónditos donde no podemos llegar nosotros. Por ejemplo, estudiar el Everest y cómo vas a llegar si es muy difícil. ¿Y cómo vas a llegar? Ahora, ¿cómo llegar a las profundidades del océano? Eso va a estar más difícil. Pero, Sofía, excelente, gracias por el espacio. Gracias, Mari. Ahí también nos está compartiendo Luis Olayo que Digi financió un proyecto de la Facultad de Farmacia, de la USAC, 2017, que trata sobre el tema de islas de calor en la ciudad capital. Entonces sería bueno que pues hagamos nuestra investigación bibliográfica nosotros en red para saber qué tantos trabajos se han realizado y que quizás no han salido a la luz más que solo a lo interno de grupos muy puntuales que se han interesado en hacer este tipo de evaluaciones, o que se ha traducido toda esta información a otros formatos para que sirva de base para análisis posteriores en otro tipo de instrucciones y de trabajos, ¿no? Yo creo que lo mencionaba ya Marilyn,
el potencial que tenemos con esa tecnología es el cielo el límite para poderlo usar. Solo tenemos que llegar a entender cuáles variables son de utilidad para cada una de nuestras especialidades y cómo utilizarlas, ¿no? El hecho de ahorrar, entre comillas, esfuerzo y recurso, como lo mencionabas tú ya el año pasado en tu conferencia, de hecho es uno de los motivos que nos pueden llevar a tratar de involucrarnos y aprender a entender todo lo que esta información con ceros y unos puede ser traducido literal a cualquiera de nuestras disciplinas y que tanto podemos nosotros aprovechar en nuestro país, dadas algunas variantes, obstáculos o limitantes que muchas de las investigaciones enfrentan en cuestión recurso, ¿no? Pienso que lo que tú estás abordando en este momento quizás se vea muy árido para algunas disciplinas, especialmente las de la parte agrícola, pero creo que allí es donde nosotros también, los que trabajamos con plantas, con animales, podríamos involucrarnos, aprender y hacer preguntas para que ustedes, los expertos, pues nos puedan decir si se puede, no se puede llevar a cabo alguna medición, algún cálculo y quizá obtener una referencia. ¿Verdad? Justo. Al final lo que necesitamos es trabajar juntos, ¿verdad? En una forma más interdisciplinaria para que podamos combinar nuestras diferentes capacidades y así, como tú dijiste, Karen, poder descubrir qué necesitan, qué podemos ofrecer y en viceversa, ¿verdad? Yo creo que tenemos muchas posibilidades en el departamento, en la universidad donde yo trabajo. Yo estoy enfocada como en árboles urbanos, servicios ecosistémicos, así, pero tengo otros compañeros que están viendo bosques, que están viendo cultivos, que se enfocan más como en agricultura de precisión, con drones o asimismo con satélites. Tengo otros compañeros que están trabajando en conservación, monitoreando animales, siempre con las imágenes satelitales. Estamos en un proyecto en Sudáfrica donde podemos monitorear los rinocerontes que están en peligro de extinción para evitar o para ver en dónde se encuentran y evitar las áreas que son hotspots de cacería ilegal, por ejemplo. Y de verdad que hay muchos temas que se pueden monitorear. Al final, cuando nosotros hablamos de teledetección, estamos tratando de entender la superficie terrestre a través de una imagen satelital. En muchas ocasiones hacemos generalizaciones, tenemos que hacer modelos, pero creo que todo este trabajo se puede enriquecer con la contribución de expertos en otras áreas, ¿verdad? Y así poder ir generando mayor conocimiento para todos y creo que en Guatemala hay mucha oportunidad de cosas, de proyectos y de temas para explorar. Exactamente, y somos un espacio que no ha sido explorado en este tipo de disciplinas y pues creo que la mejor de las conclusiones para tu charla de hoy y esta reunión en la que hemos estado es el comentario de Karen Rivas en el chat. Trabajo en equipo para dar soluciones holísticas y lo más importante, no duplicar esfuerzos, que es de lo que adolecemos muchas veces los equipos de investigación, de docencia, de trabajo. Cada quien en su pequeño espacio y no se da cuenta que hay otro que está haciendo quizás lo mismo y que la sinergia podría, de hecho, darnos resultados multiplicados. Así es. Muchísimas gracias, Sofía. En realidad, nos has dejado pensando con muchas ideas y muchas preguntas más. Y pues los invitamos a todos a que compartan sus dudas y cuestionamientos con Sofía. De aquí puede salir muchísima tela para cortar y quizás muchos beneficios a un futuro a corto y mediano plazo para nuestra república. Y creo que esa es la idea de todos los que estamos presentes la tarde de hoy. Gracias nuevamente, Sofía, por tu tiempo y a ustedes por estar con nosotros. Y pues damos el tiempo a Marilyn para que concluya la jornada y pues, le dé el reconocimiento a nuestra querida Sofía García. Gracias, Karen, por el espacio. Solo vi una última pregunta
de Andrés Melini. ¿Existen registros de estos datos y de cuánto tiempo de antigüedad los tienen? Para Sofía. Me imagino que se refiere a las imágenes satelitales, ¿verdad? Depende de cada sensor o de cada satélite. Entonces, Landsat, sí hay registros de todos y podemos acceder a los archivos de cada uno de estos satélites. De Landsat para imágenes ópticas tenemos desde 1982 hasta el presente. Estos fueron sensores que fueron cambiando, entonces cada uno de estos sensores tiene diferentes rangos. Les voy a volver a compartir aquí rapidito mi pantalla para poder responderles, para que puedan poder verlo. Entonces, solo aquí vemos, entonces tenemos Landsat desde 1982, en específico Landsat 8 está desde 2013. Se pueden acceder todas esas imágenes. También MODIS lo tenemos desde 1999-2002 y se puede acceder también. El Sentinel-3 está desde 2016 y todos están disponibles. Se pueden descargar desde páginas específicas de NASA y de ESA, de la Agencia Espacial Europea. Entonces, sí, la respuesta corta es sí, existen registros y tienen algunos bastantes años de antigüedad, inclusive desde 1982. Muchas gracias, Sofía. Y aquí varios mensajes de felicitación para ti y agradecemos, de hecho, pues muy contentas que pertenezcas a nuestro equipo y pues para el segundo semestre, tal vez otra mucho más específica, que el año pasado hemos empezado con Sofía y este tema es muy, muy interesante. Y pues bienvenida siempre, Sofía, y de parte del equipo 8, Agenda 2030, Cambio Climático, Mitigación de Riesgo y Desarrollo Sostenible, te otorgan el diploma de reconocimiento a ti, Andrea Sofía García, por tu participación como ponente en la conferencia Uso de la teledetección para la gestión de las islas de calor urbano, un análisis en la ciudad de Guatemala, dado hoy 27 días del mes de junio del 2023 y firmando nuestra coordinadora del equipo 8, estoy en su representación, Carmen Lucía Barrios Guzmán, y de nuestra chair, Nancy Sandoval Pais, que es la chair del capítulo Guatemala OWSD. Además de ti, gracias, Sofía, muy agradecidos por tu conferencia el día de hoy, pero también queremos agradecer a Karen Judith Hernández Cabrera por ser nuestra moderadora el día de hoy en la conferencia, y de igual forma el día de hoy firmando nuestra coordinadora, yo en su representación, y Nancy Sandoval como nuestra chair. Así que para ambas, mi extensivo agradecimiento por parte de Carmen, muy agradecida, y pues todos agradecidos también del equipo 8 por la participación de cada uno de ustedes el día de hoy. Esperamos verlos muy pronto, ahorita en julio, con nuestra próxima conferencia. La estaremos enviando a sus correos electrónicos, perdón, y también en las redes sociales. Así que si no hay más preguntas, les agradecemos y que tengan un feliz día. Gracias a todas. Muchas gracias. Quien está todavía interesado en anotarse para diploma de participación, no olvide que ahí está el enlace para el formulario y para que se les haga llegar su diploma por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. ¿Sí, Malvi o Karin Rosana? Sí, Karin. Está levantando la mano, Karin. Así es. ¿Sí, Karin? Perdón, era un aplauso. Y se quedó. Ah, pero bienvenido sea para Sofía y Karin. Sí. Gracias, muy interesante. Sí, porque estamos empezando a ver las islas de calor acá en Quetzaltenango. Alarmante. En consonancia también con
el aumento de ruido y, Ujú. y viendo cómo afecta también el ciclo hidrológico Sí. en la ciudad, porque, bueno, aquí nuestro alcalde decidió cortar todos los árboles. Entonces, Ujú. necesitamos una base científica para, y datos reales, datos Sí. científicos para poder argumentar de forma clara por qué es que no se deben hacer las cosas y no solamente ser como solo ambientalistas, como lo marcan, le ponen a uno como ese mote, como que uno fuera ridículo por estar siendo ambientalista, sino demostrar, como lo hace Sofía, viendo la diferencia de temperatura, que son entre 15 grados centígrados. Ujú. Entre 10 y 15 grados centígrados, la diferencia de calor, ahora que ya no hay árboles en algunas de las Ujú. calles. Entonces, esto es Sí. sumamente importante y yo hacía la pregunta porque realmente estuvimos buscando en Yarna y en otros lugares para ver si hay algún estudio y al parecer no hay muchos estudios y es urgente. Es uno de los riesgos Creo que sí. Ujú. siguientes para los que debemos estar preparados. Gracias. Excelente charla y sigue adelante. Muchas gracias, Karin. Precisamente creo que uno de los riesgos más importantes, y yo sé que ya estamos aquí terminando, pero voy a comentar aquí rapidito. Creo que al final todo esto que hacemos lo hacemos para que tenga un impacto, ¿verdad? Y creo que en Guatemala, yo ahorita estoy en Alemania, acá las conversaciones con las ciudades están a otro nivel, casi todas las ciudades están obligadas a tener medidas de mitigación y de adaptación respecto a las islas de calor. Y creo que esta conversación todavía nos falta bastante en Guatemala, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes están dando un primer paso en Quetzaltenango. Qué triste que el alcalde haya tomado esa decisión y creo que yo he trabajado con tomadores de decisiones en algunos momentos de mi carrera y a veces es muy difícil que ellos entiendan que acciones como estas tienen un impacto muy, muy grande, ¿verdad? Y creo que la teledetección a veces puede contribuir, a veces no, ¿verdad? A veces solo hasta el oír de ciencia ya les aburre y no les interesa, pero eh, qué bueno que ustedes están haciendo algo. Si yo les puedo contribuir en algo, también estoy en la disposición de colaborar. Y justamente, ¿verdad? Se pueden hacer estudios históricos de la diferencia entre cómo era antes de los árboles y cómo está ahora. Hay varias cosas que hacer y ojalá se pueda tener un impacto. Aquí tuvimos una conversación con personas de la ciudad y solo el mostrar cómo sobrepusimos hospitales, kindergartens y escuelas sobre la capa de calor y vimos que algunos fue especialmente relevante porque el señor que estaba acá de la ciudad se dio cuenta que el asilo de ancianos donde está su abuela está en uno de los hotspots de la ciudad y entonces eso ya pues como que lo despertó y dijo, ay, bueno, sí hay algo que hacer, ¿verdad? Sí, Entonces, cosas como estas a veces pueden tener algún efecto en las tomas de decisiones y eso es al final lo que esperamos conseguir con esto. exacto. Pues Muy bien. muchas gracias. Gracias a todos por estar, por quedarse y pues esperen nuestra siguiente convocatoria el mes que viene, bueno, prácticamente en un mes, unos días más para que empiece julio, nuestra próxima conferencia para el mes de julio. Estaremos ahí compartiendo y publicando en redes el tema y la fecha para que pues continuemos en estos ciclos de aprendizaje en común para que mejoremos no solo nuestros espacios de trabajo y vida, sino que funcionemos como una sociedad más proactiva para mejorar nuestra república. Esa es la motivación de todas en el equipo 8 de la OWSD.
Y pues muchas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes y felicitaciones al grupo. Las charlas han estado realmente interesantes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias a todos por su presencia. Tengan un feliz día. Solo recordando a quienes somos de OWSD que todavía nos quedemos conectadas unos momentitos más